Dios le bendiga, amada iglesia. Damos gracias al Señor. Vamos a hacer una oración antes de dar inicio. Amado Dios, te doy gracias, Padre eterno. Oh bendito Dios, cómo no agradecerte, Señor, si tú eres quien sostiene nuestras vidas, Señor. Tú eres quien nos da, Señor, todo cuanto tenemos, Padre. Oh Jehová, venimos ante ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Padre eterno, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, me ayude, que pueda, Señor, traer el mensaje, Señor, para cada uno de nosotros. Primeramente a mí, Señor, te doy gracias, Padre, porque sé que tú eres fiel. Tú no cambias, Señor, tú eres un Dios inmutable. Tú eres un Dios que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña, Señor. Padre, te pido, Señor, que seas tú, Señor, obrando en mi vida, que sea tu palabra, Señor, redarguyendo, exhortando, cumpliendo el propósito, Señor, para el cual tú la envías, Señor. Ella nunca retorna vacía, Señor. Te doy gracias, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control en este tiempo. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar sus asientos? El día de hoy, el tema que me ha tocado traer es la santidad en el matrimonio. Y para hablar de santidad, tendríamos que hablar primeramente de Dios, ¿no? Porque la Biblia muestra en muchos pasajes que Dios es santo, ¿no? Y si Dios es santo, entonces nosotros tenemos que saber ante quién estamos, ¿no? Un comentario que encontré del teólogo Wayne Grudem dice: la santidad es una cualidad de Dios que consiste en que Él está separado del pecado y dedicado a buscar su propio honor. Y él detalla, aquí vemos dos cosas. Dios está separado del pecado y dedicado a buscar su propio honor. Y culmina diciendo, entonces, algo que es santo es algo que ha sido separado y dedicado para un fin determinado. Entonces, vamos a ver la santidad en el matrimonio, pero primeramente vamos a ver también qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a por qué Dios lo declara santo, ¿no? Vamos a ver una de las cosas que nosotros sabemos es de que como hijos de Dios, ahora, ¿no? Ahora como hijos de Dios, la Biblia nos demanda que también debemos de ser santos porque Dios es santo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a buscar en Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo
para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Entonces, Dios nos creó, Dios creó al hombre, ¿no? El hombre, a raíz del pecado, se separó de Dios, rompió la comunión con Dios, pero nosotros conocemos el plan de salvación, donde Dios envía a su Hijo para salvar a los pecadores, ¿no es cierto? Nosotros éramos desobedientes, éramos rebeldes, vivíamos contrariamente a lo que Dios estableció, pero ahora Efesios dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos delante de Él. Entonces, una de las cosas que vemos aquí es cómo un Dios en los cuales nos muestra sus atributos, ¿no? Que es justo, que es todopoderoso, que es santo, ¿cómo puede hacer que hombres pecadores puedan nuevamente tener la justificación y poder venir a ser sus hijos, ¿no? Vemos también en Efesios 4:22, capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente. Despojaos del viejo hombre. Cuando nosotros hemos sido ahora adoptados por Dios, Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. La vieja manera de vivir ya no debe ser ahora la vida que debes de llevar, sino que en Cristo ahora tú tienes que vivir diferente. Despojaos del viejo hombre que está viciado, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, Dios no nos dice solamente que dejemos la manera de vivir, esa vieja manera de vivir, sino que también nos renovemos en nuestra mente. Porque, ¿cómo es el hombre antes de conocer a Dios? Antes de poder entender toda la verdad de la Escritura. El hombre ignora muchas cosas de las que Dios ha dejado en su palabra y por eso que por ignorancia vive como vive, ¿no? Ahora nosotros que somos hijos de Dios podemos experimentar muchas cosas que Dios nos muestra en nuestro diario vivir. Pero las personas que no tienen a Cristo no viven de esa manera y por lo tanto son personas que aún no conocen la verdad. Nosotros, si conocemos la verdad, nosotros debemos de vivir como dice la Escritura, ¿no? Despojándonos del viejo hombre, la vieja naturaleza, el viejo Ronald, ¿no? Que era
renegón, impaciente, ¿no? Etcétera, etcétera, para que no se escandalicen. Claro, porque hay una serie de definiciones que podría dar, pero en realidad creo que cada uno de nosotros, nuestra vieja naturaleza, era contraria a lo que Dios quería, ¿no? Entonces, otro texto más que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice así: por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. En la versión Reina Valera dice: ciñan los lomos de vuestro entendimiento nuevamente, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y miren lo que dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. O sea, antes nosotros ignorábamos lo que era prácticamente para Dios, ¿no? Ignorábamos muchas cosas y por eso que vivíamos de espaldas a Dios, ¿no? Pero dice la Escritura: sino como aquel que os llamó, Dios nos ha llamado, dice, aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, cuando dice en toda vuestra manera de vivir, no excluye ningún aspecto, ¿no? Toda vuestra manera de vivir quiere decir en nuestro hogar, en la iglesia, en el trabajo, en tu barrio. Dios dice que nosotros debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, toda. Un predicador que escuchaba decía, ¿no? Hay un problema con los creyentes, porque no sé en qué parte no entienden que Dios dice toda vuestra manera de vivir. Porque se ve muchas veces que el creyente, el cristiano, el hijo de Dios, ¿no? Muchas veces no vive una vida santa en todos los aspectos. En algunas cosas pone sus parámetros y dice, no, hasta aquí nomás. Pero Dios dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Sin embargo, no somos obedientes porque muchas veces hacemos lo que a nosotros nos parece mejor y lo que dice Dios, pues como que nos tiene sin cuidado qué dice Dios, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que hace el enemigo cuando nosotros no tenemos claro esto de vivir una vida santa en toda nuestra manera, dice, de vivir en nuestro diario actuar, en nuestro diario cotidiano, ¿no? El enemigo, pues, es el que está trayendo siempre la tentación, está perturbando, ¿no?, a los creyentes. ¿Para qué? Para hacerlos regresar nuevamente a eso que la Escritura llama
el perro vuelve a su vómito y el cerdo vuelve al lodo, ¿no? O sea, ya Dios lo ha sacado de allí, pero la persona todavía quiere regresar a esos placeres, quizás a esa vieja manera de vivir, y piensa de que Dios no lo va a juzgar, ¿no? Entonces, Dios demanda de nosotros que así como Él es santo, nosotros también debemos llevar una vida santa en toda nuestra manera de vivir. Y eso debería ser para todos nosotros no un desafío, sino debería de ser algo que nosotros deberíamos de tener todos los días en cuenta, porque nosotros hablamos siempre de Dios, le cantamos a Dios, hablamos muchas veces de Dios, pero muchas veces no somos conscientes de que Dios está delante de nosotros. Y aún hemos dejado de lado eso de que Dios está en todo lugar y nos comportamos en algunos lugares como que actuamos y en otros lugares ya no nos importa ya que nos digan si somos cristianos, no somos cristianos. No hay ninguna diferencia muchas veces entre un cristiano y un mundano. Entonces, debemos de tener presente que si Dios es santo, nosotros como hijos suyos también debemos de ser santos. Éxodo 15:11 dice así: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en loores, hacedor de maravillas? Magnífico en santidad. Dios rescató al pueblo de Israel de la servidumbre de Egipto. Y este fue un cántico donde decían: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Magnífico en santidad, temible en loores, hacedor de maravillas. Debería asombrarnos todo lo que Dios ha hecho cuando vamos a la Biblia y vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis cómo Dios se ha encargado siempre de hacer que su pueblo siempre esté santificando su vida. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que debemos de buscar a Dios para que nosotros también podamos llevar una vida que agrade a Dios, ¿no? En Apocalipsis 15:4 dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y dice la Biblia también que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Entonces, aquí estos textos están demostrando que Dios es un Dios soberano, un Dios inigualable, un Dios que no se compara con nada. No podemos comparar a Dios con nada. No hay nada que se le compare. Absolutamente nada. Y eso es algo que cada uno de nosotros, con mucho temor,
debemos de tenerlo presente. Dios es un Dios incomparable, un Dios maravilloso. Él es eterno. Él es un Dios misericordioso. ¿Y por qué la Escritura lo muestra como santo, santo, santo? Decía un predicador, ¿no? La Biblia no remarca de que Dios es misericordioso, 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 pero sí remarca que es un Dios santo, santo, santo. Y aún los ángeles, los querubines, dice, los serafines, dice que están delante de Dios, pero que con 2 alas se cubren, dice, para no ver la gloria de Dios. Es un Dios santo, es un Dios temible. Y yo creo que nos hemos olvidado de que estamos todos los días ante un Dios santo, un Dios que está viendo todo lo que hacemos, aun cuando nadie nos ve. Un Dios que está mirando cada día si verdaderamente nosotros lo amamos o simplemente hay una religiosidad en nuestras vidas, ¿no? Porque podemos caer también en religiosidad, porque podemos también, para que los demás nos vean, podemos hacer pensar a los demás. Podemos venir a los cultos, podemos estar aquí sentados, podemos participar, pero si no entendemos la magnitud de la santidad de Dios, y ahí viene justamente el pecado, ¿no? Dice que Dios está apartado del pecado. Dios no puede convivir con el pecado. ¿Y por qué el cristiano sí? ¿Por qué a veces el cristiano sí convive con el pecado, coquetea con el pecado y piensa que no va a pasar nada? Dios es santo y demanda santidad a su iglesia, a sus hijos, a todos los creyentes, sin excepción. Y eso es para todos nosotros. No es para algunos, no es solamente para el pastor, para la hermana Rosario, para el pastor Carlos Jesús, porque ellos son los que tienen que estar siempre como líderes, no. Es para todos. Todos y cada uno de nosotros. Pero muchas veces, ¿quién baja el estándar? Nosotros mismos. De vivir como nosotros queremos vivir, ¿no? Jesús dijo a sus discípulos cuando les enseñó a orar, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y cómo santificamos el nombre de Dios? Con nuestra manera de vivir. Es la única manera de que nosotros podamos santificar el nombre de Dios, siendo obedientes, pensando tal y como Dios nos manda, ¿no? La Biblia dice, debemos de pensar ¿en qué? ¿En todo lo malo o en todo lo bueno? Todo lo que es de buen nombre, dice, en esto pensad. O sea, tenemos, hermanos, de parte de Dios, todo para instruirnos. Y yo primeramente reconozco que sabiendo muchos textos de memoria, no los aplico o los dejo de lado, o simplemente pienso de que, bueno, no
no soy tan malo, ¿no? O sea, no, en mí no hay nada malo, o sea, yo estoy bien. Claro, pero es porque yo mismo me examino, ¿no? Pero si nos ponemos en el estándar de Dios, pues ahí sí yo creo que salgo perdiendo, o sea, de hecho salgo perdiendo, ¿no? Entonces, debemos reconocer primeramente que estamos ante un Dios que es santo, un Dios que está apartado del pecado y que demanda que nosotros también nos apartemos del pecado. Un Dios que nos ha rescatado para ser sus hijos, para ser su pueblo, para manifestar, dice un versículo, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, Dios nos llamó, siendo esclavos del pecado, nos rescató de allí, nos trajo a la luz admirable, nos hizo sus hijos, nos adoptó y ahora demanda que nosotros vivamos una vida diferente. Entonces, eso es lo que debemos de tener primeramente en cuenta, ¿no? Dios es santo y no va a permitir que ninguno de nosotros que ande en pecado, que ande en desobediencia, que viva su vida como mejor le parezca, Dios no puede estar allí porque ya sabemos, Dios aborrece el pecado. Entonces, para entrar ya en lo que es la santidad en el matrimonio, vamos a Hebreos 13:4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y Dios dice, juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. ¿En el matrimonio debe de haber santidad? Sí. Vamos a leer Éxodo 20:14. Hermano Jorge, ¿lo tiene usted? Por favor. Amén. Séptimo mandamiento. Dios manda que no debemos cometer adulterio. Y en Hebreos dice que Él va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios. ¿Quién es un adúltero? Aquel que engaña a su mujer con otra estando casado. ¿Quién es un fornicario? Aquel que antes de casarse tiene relaciones sexuales. Y de eso, todos aquí sabemos de que es una moda hoy en día de esta generación, que primero tienen que ser enamorados y tienen que probar y tienen que ver si le va bien, si son compatibles, ¿no? Pero acá dice, Dios juzgará a los fornicarios. Y aquí hay varios jóvenes, ¿no? Por lo menos veo 4. Dios juzgará a los fornicarios. Nosotros como padres debemos de cuidar de nuestros hijos, que ellos también anden en santidad, que ellos también anden en el temor del Señor. Y por eso que les digo, ¿quién es un adúltero y quién es un fornicario? Porque yo les digo
a veces nosotros escuchamos las palabras, pero no sabemos el significado. Por lo menos a mí me pasa a veces. Cuando voy a la Biblia, hay cosas que no entiendo y tampoco me preocupo en saber qué cosa significa. Pero deberíamos hacerlo. Entonces, otra de las cosas que Dios pide en el matrimonio es que tiene que haber una exclusividad. Cuando tú te casas con una persona, un pastor lo explicaba así, ¿no? Tú renuncias a todas las demás mujeres para aceptar a una sola. Igual la mujer, renuncia a todos los demás hombres para aceptar a ese hombre. Es exclusividad. ¿O no, hermano Dante? Usted renunció a muchas mujeres para aceptar a la hermana Melissa, ¿no es cierto? Y no se arrepiente. Igual fue conmigo, igual con el hermano Gilbert, igual con el hermano Steven, hermano Carlos Jesús y todos los varones que están aquí. Hermano Gilmer, que está al fondo, ¿no? Hermano Jorge Bendezú. Entonces, esa exclusividad quiere decir que nosotros renunciamos a todas para ser exclusivo de mi esposa, de mi esposo, ¿no? En el caso de las mujeres. Entonces, ¿qué nos aconseja Dios? En Proverbios 5 dice, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. En la Nueva Traducción Viviente dice, comparte tu amor únicamente con tu esposa. Eso es exclusividad. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. Dios, a través del libro de Proverbios, nos enseña que nuestro matrimonio debe ser exclusivo, en que yo debo ser de mi esposa y mi esposa debe ser para mí. No hay otra manera. No hay otra manera. Otra de las cosas que vemos es que cuando uno adultera, está pecando contra Dios y también contra su esposa, contra sus hijos, contra la iglesia que es el cuerpo de Cristo, porque muchas veces se piensa de que yo puedo caer en pecado, pero bueno, ese es ya es mi problema, ¿no? Y eso no es así, porque nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios y ahora somos miembros de un cuerpo que es la iglesia. Entonces, debemos tener en cuenta, hermanos, hermanas, jóvenes, que el no vivir en santidad, el vivir en pecado, como dice el mundo, ¿no? Sacar los pies del plato, una canita al aire, o, bueno, nadie se va a enterar. Eso no es así. Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, no va a pasar por alto si alguno de nosotros nos atreviéramos a hacer eso. No se la pasó a David. No se la pasó a David. Siendo David un hombre conforme al corazón de Dios, la Escritura relata que David mandó a traer a Betsabé, se acostó con ella, quedó embarazada, mandó a matar a Urías Eteo,
que lo pongan al frente de la batalla, en lo más recio, y el plan estaba ya perfecto, ¿no? Hasta que llegó Natán. Y una de las cosas que le dice Natán, en 2 de Samuel 12:9 le dice, ¿por qué tuviste en poco el mandamiento del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Hermanos, ese texto no solamente, o sea, eso que le dijo Natán a David está vigente, porque a veces uno se atreve a pecar y tiene en poco la palabra del Señor. Y le dice Natán, ¿por qué tuviste en poco el mandamiento del Señor? Y allí fue donde David se arrepiente, ¿no? Y le dice al Señor, contra ti he pecado, ¿no? Y vemos a un David arrepentido, confesando su pecado. Pero ¿qué trajo ese pecado? Consecuencias trajo, ¿no es cierto? Grandes consecuencias, porque la misma Escritura lo dice, de tu casa yo levantaré espada, dice. Porque tú hiciste cosas en lo oculto, mas yo lo voy a mostrar a la luz del sol. Y allí tenemos los grandes problemas de David con sus hijos, entre los hermanos. O sea, iglesia, caer en pecado trae consecuencias, y graves consecuencias. Dios no va a pasar por alto a ninguno de nosotros que pretenda manchar su nombre, que pretenda hacer de su matrimonio lo que se le antoja. Porque si estamos aquí es porque hemos nacido de nuevo, porque somos nuevas criaturas en Cristo, porque hemos aceptado que Cristo es nuestro Señor. Y si Cristo es nuestro Señor, pues tenemos que obedecer su palabra y debemos de vivir como Él vivió. Y no a nuestras anchas, a nuestro antojo, a como yo quiero vivir. Y es una de las cosas que muchas veces nosotros vemos aún dentro de la iglesia, ¿no? Que no todos estamos dispuestos a renunciar a nuestro yo, a renunciar a lo que muchas veces el corazón te lleva a hacer, y terminamos muchas veces siendo avergonzados, ¿no? Porque no te dejas dirigir por el Señor, porque Él no es tu Señor, porque quizás tú mismo eres tu Señor, ¿no? Y no quieres obedecer a la palabra de Dios. Hablar de santidad es hablar de nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios no debe ser una vez a la semana, ni no 2 veces por semana, sino todos los días. Todos los días. Y muchas veces tenemos la práctica de que solamente en los cultos leemos la Biblia y en nuestra casa está la Biblia en el escritorio y de ahí hasta el otro domingo, ¿no? Entonces, en verdad, la relación con Dios depende
de cuánto nosotros lo buscamos diariamente, cuánta comunión tenemos con Él, cuánto escudriñamos las Escrituras y cuánto nosotros somos, como dice la Biblia, ¿no? De verdad que es tremendo porque en la Biblia hay hombres donde se describe como justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Alguien de nosotros puede decir, yo tengo esa característica? Y la Biblia describe esos hombres que eran tal cual como nosotros, ¿no? Hombres de carne y hueso, pero que verdaderamente estuvieron dispuestos a pagar el precio. La santidad es un estado en el cual nosotros debemos dedicarnos, apartarnos, de las demás personas. ¿En qué sentido? En el matrimonio, nosotros ya hemos dicho que nuestra esposa debe tener la exclusividad en el sentido de que todas mis atenciones deben ser para ella, todo mi amor debe ser para ella, todo debe ser compartirlo con ella, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Pero muchas veces nosotros permitimos que en nuestra relación intervengan personas que han sido parte de nuestro pasado, ¿no? Y de verdad que la Escritura nos manda a nosotros separarnos de todo eso que ya ha sido parte de nuestra vida pasada. Y sin embargo, muchas veces yo he escuchado, no aquí, ¿no? Pero yo he escuchado en personas que se emocionan cuando dicen, he vuelto a ver al que era mi enamorado en el colegio. ¡Wow! ¡Uf! Y de verdad, hermano, hermanas, eso es pecaminoso. Si tenemos eso aún en nuestros corazones, debemos arrepentirnos delante de Dios. Las cosas viejas pasaron. Esa vida de joven, esa vida que tú tuviste, esa vida que tú llevaste sin Dios, esa vida vana en donde te importaba el dinero, el alcohol, las fiestas, eso no debe de estar en tu corazón. Nosotros debemos de buscar, primeramente, dice la Escritura, el reino de Dios. Entonces, nosotros estamos hablando de santidad y al estar ante un Dios tan puro, tan limpio, tan santo, no podemos nosotros darle un milímetro al pecado, hermanos. Sabemos que la lucha, dice, no es contra carne y sangre, ¿no? Es contra potestades, contra huestes de maldad. Pero Dios nos ha dado todo. Dios nos ha proveído todo para que nosotros no nos entreguemos a todo eso que muchas veces viene a nuestra vida, ¿no? Entonces,
La santidad de Dios es que nosotros debemos ser apartados de todo lo que tenga que ver con el pecado. No podemos nosotros involucrarnos en nada que tenga que ver con el pecado. Nuestras vidas ahora son vidas que deben agradar a Dios y que deben de buscar cada día ser santificado y aceptos delante de Dios. Dice que la santidad es un proceso que va a durar toda la vida. Y eso se ha dicho acá muchas veces, ¿no? La santidad no la logras con tus propios esfuerzos humanos. La santidad es Dios quien la hace. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Si no me equivoco, el que empezó la obra en nosotros, Él mismo la terminará. Si Dios empezó la obra en cada uno de nosotros, Él la va a terminar, cueste lo que cueste. Nosotros tenemos responsabilidad en ello, pero es Dios quien se encargará de terminar esa obra. A veces se piensa de que ¿por qué? Lo he escuchado muchas veces, ¿por qué sufre esa persona si era buen cristiano? ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no se trata de que Dios se ensañó con esa persona, sino que la misma Biblia declara de que nuestras vidas tienen que ser purificadas. Y muchas veces, como dice también un versículo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, dice, al reino de Dios. Entonces, queremos nosotros que todo sea felicidad, que todo sea bien, que acabemos nuestros últimos días de lo mejor. Sí, pues, ¿no? ¿Quién no quiere eso, no? Pero verdaderamente los planes de Dios son planes de bien, dice, y no de mal. Son planes de bien. Y a veces a nosotros cuando nos ocurre algo, decimos por qué y no entendemos en ese momento. Yo creo que a todos nos pasa. En ese momento nadie entiende. En ese momento cuestionamos, en ese momento nos quedamos, como se dice, con la boca abierta. ¿Qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice? Es más, yo me estoy portando bien, pero en verdad lo que podemos ver es que Dios está haciendo su obra y que Él, el que nos llamó, Él mismo dice, va a culminar su obra en cada uno de nosotros. Eso no tenga duda, hermano. Muchas veces en el matrimonio nosotros miramos, ¿no?, el defecto de nuestra esposa o el defecto del esposo. Y espero que no haya pasado acá, ¿no? Pero a veces uno suelta, nunca vas a cambiar. No se ríe, hermano Dante. Sí va a cambiar, hermano. El Señor está haciendo una obra en tu esposa, en mi esposa y en cada una de las hermanas y los hermanos que están aquí. O sea, tenemos un Dios poderoso, un Dios que hace las cosas en su tiempo y que Él sabe cómo hacerlas. Entonces, verdaderamente, hermanos, esto de la santidad de Dios, yo lo veo como, a pesar de que no lo logro entender
como debe de ser. Ahora más que nunca puedo entender, si Dios no le pasó por alto a David su pecado, y dice también que los ángeles no guardaron su dignidad, dice, y que por eso también fue el justo pago para ellos. O sea, no le perdonó a David, no le perdonó a los ángeles. ¿Usted cree que a nosotros nos va a perdonar? O sea, Dios no tiene ningún hijo predilecto, ni alguien es especial, ni alguien aquí es prácticamente su engreído. No. Dios, en el momento que tenga que actuar, va a actuar. Eso téngalo por seguro, hermano. Y yo lo digo como testimonio. A veces tú piensas que ya ha pasado 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, wow, ya todo está olvidado. No, hermanos. Dios sabe en qué momento actuar. La santidad es uno de los atributos de Dios y Dios quiere una iglesia santa, una iglesia sin mancha, dice. Sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, dice. Y nosotros los esposos tenemos que esforzarnos porque nuestras esposas también se puedan presentar ante Dios como unas mujeres santas, cada vez más temerosas de Dios, cada vez más al servicio de Dios, que cada vez más amen a Dios. No la estructura, hermanos, sino al Señor. Dios es fiel y una de las cosas que podemos ver es de que si Dios ha establecido en su palabra, ¿no?, de que así como Cristo y su iglesia, ¿no?, son esa imagen de Dios y su pueblo, ¿no? Cómo Dios guarda a su pueblo, cómo Cristo edifica a su iglesia, cómo Cristo hace tantas cosas por su iglesia y aún la iglesia muchas veces no quiere vivir en santidad. Entonces, ya para terminar, hermanos, una de las cosas que debemos hacer como esposos, y aquí hay varios varones, ¿no? Y no solamente me refiero a los varones, todo creyente, todo hijo de Dios, todo discípulo del Señor tiene la obligación de buscar a Dios mediante la oración, mediante la lectura y fortalecerse en el Señor diariamente. No solamente el llamado es al varón, sino también es para las esposas. Un matrimonio que se esfuerza por crecer en santidad, por buscar agradar a Dios cada día, es un matrimonio que refleja verdaderamente el carácter de Dios. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a crecer espiritualmente, ¿no? Si nosotros crecemos espiritualmente, esta congregación va a estar sólida, las familias van a estar sólidas y vamos a poder alcanzar más familias, más personas
y vamos a vivir verdaderamente como Dios quiere, ¿no? Debemos despojarnos, hermanos, repito el versículo que dice, despojémonos del viejo hombre. En nosotros ya no debe estar ya ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, esa vana manera de vivir, ese estar buscando qué hacer, lo que antes te deleitaba. Eso ya no puede ser parte de tu vida. En nosotros lo que tiene que estar es como decía el apóstol Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amados hermanos, la santidad es algo que debería a nosotros asombrarnos y deberíamos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es algo serio, hermanos, vivir en santidad. Dice un versículo, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Salgan de esas amistades y no compartan nada de lo que ellos hacen. Y yo los recibiré, dice el Señor. Y yo seré para ellos vuestro Padre y ustedes me serán hijos. Iglesia, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde de toda tentación. Y pongámonos de pie para orar. Padre, te doy gracias, Señor. Reconozco, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, delante de tus ojos, cada día, Señor, tú sabes cómo estamos andando, Señor. Sabemos, Señor, que tu mirada está puesta, Señor, en cada uno de nosotros. Tú no eres ajeno, Señor, a la vida que llevamos. Padre eterno, Padre bendito, oh soberano Dios, tú que todo lo sabes, tú que todo lo escudriñas, tú que todo lo ves, Señor. Primeramente, Señor, mira mi vida, Señor. Mira la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes que están aquí en este lugar, Señor. Oh Padre, tú demandas santidad, Señor, demandas una manera de vivir, Señor, dejando todas las cosas del pasado, Señor, dejando y renunciando, Señor, a todo lo que era parte de nuestra vida antes de conocerte, Señor. Oh Señor, ayúdanos, Padre, que tu poderoso Espíritu Santo, Señor, nos redarguya y que donde quiera que estemos, Señor, tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado, justicia y juicio, Señor. Oh Padre, ayúdanos para poder, Señor, servirte con integridad, para poder ser esos hijos, Señor, obedientes. Señor, no permitas que claudiquemos, Señor. No permitas que nos vayamos detrás del pecado, Señor. No permitas, Señor, que nosotros, Señor, prefiramos los deleites de la carne, Señor, los placeres de la carne, antes que servirte a ti, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios santo, Señor. Oh Padre, gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.